Última Hora Caracol Radio. 7 de la noche, 3 minutos, estamos en Última Hora Caracol. Se conocen las reacciones políticas tras la decisión del Consejo de Estado de tumbar la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Sebastián Cortés. La senadora y precandidata Paloma Valencia, quien presentó además esta demanda que terminó tumbando la elección del rector de la Universidad Nacional, considera que es una decisión a favor de la autonomía universitaria. Este gobierno no puede coger la mejor universidad de Colombia para politizarla, para destruir una institución y usarla con fines políticos de su constituyente y de todos sus inventos. Aquí tiene que haber un respeto por los órganos electorales de la Universidad Nacional que habían elegido al profesor Peña y que hoy el Consejo de Estado ratifica que esa elección era legítima y que tiene que mantenerse. Sectores cercanos al gobierno consideran que más allá de esta decisión del Consejo de Estado, es claro que la comunidad universitaria se pronunció en contra de Ismael Peña. En Noticias de Bogotá, la capital vivió nuevas jornadas de protestas estudiantiles de la Universidad Distrital que terminaron en disturbios. Marcela Santos. El alcalde Carlos Fernando Galán informó que se agotaron las instancias de diálogo con los estudiantes de la Universidad Distrital, por lo que fue necesaria la intervención de la policía en varias sedes de la ciudad. La acción se concentró en la avenida Circunvalar, cerca de la sede de Macarena, y en Ciudad Bolívar, donde se registraron situaciones de agresión, daños a 2 vehículos y la presencia de artefactos incendiarios y otros objetos sin detonar, sin que se reportaran personas heridas. Las autoridades destacaron que tras la intervención se logró habilitar el tránsito en la Circunvalar con calle 25B, mientras las unidades policiales continúan en la zona monitoreando las condiciones de movilidad y la seguridad de los ciudadanos. Marcela, el distrito mantiene también un seguimiento por las fuertes lluvias que se registraron esta tarde en varias localidades de Bogotá. ¿Cuál es el reporte de las emergencias? Las autoridades distritales reportan incrementos en los niveles de los canales El Virrey y El Salitre, además de encharcamientos y afectaciones en redes de alcantarillado en Chapinero y Usaquén. También se atendió la inundación del sótano de un edificio en el norte de la ciudad y según el sistema distrital de gestión del riesgo no hay personas lesionadas ni daños de gran magnitud y hasta ahora no se presentan deslizamientos ni caídas de árboles. El IDIGER continúa el monitoreo en tiempo real a través del sistema de alerta de Bogotá, mientras equipos del acueducto y movilidad permanecen en verificación en distintos puntos. Las autoridades recomiendan limpiar techos y canales, no arrojar basura a las alcantarillas, evitar resguardarse bajo estructuras inestables durante las tormentas eléctricas y reportar cualquier emergencia a la línea 123, recordando que la ciudad sigue en temporada de lluvias. La nueva EPS niega que tenga deudas con la red pública hospitalaria de Bogotá por más de 90.000 millones de pesos. Andrea Arenas. Luego de que el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón, señalara que la cartera de la EPS con la red hospitalaria habría pasado de 35.000 millones de pesos a 90.000 millones, la nueva EPS publicó un balance de los pagos dirigido a la red hospitalaria del distrito y de acuerdo con la información, entre enero y septiembre de este año se radicaron cuentas por 86.396 millones de pesos, de los cuales 23.000 millones se encuentran actualmente en proceso de conciliación. El saldo por pagar, entre tanto, asciende a 62.759 millones, mientras que el giro ejecutado durante ese periodo fue de más de 74.000 millones de pesos. Y en ese sentido, la EPS señaló que estos valores reflejan el flujo de recursos gestionado en los primeros 9 meses del año. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el arancel del 40% a algunos productos de Brasil, esto tras un acuerdo con su homólogo Lula da Silva. Juan David Gutiérrez. El mandatario estadounidense le retira las sanciones arancelarias a productos agrícolas en los que se encuentran el café, la carne de res, vegetales y el cacao. También incluye combustibles fósiles, productos derivados o sustancias químicas relacionadas con el carbón y su procesamiento, gases licuados y diversos componentes utilizados para aviación. Cabe mencionar que Donald Trump y Lula da Silva comenzaron a negociar después de haberse cruzado por casualidad en los pasillos de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y posteriormente tuvieron una llamada telefónica en la que programaron reunirse presencialmente el pasado 26 de octubre en Malasia. Recordemos que como parte de su guerra comercial, el norteamericano había impuesto un 10% de aranceles a las exportaciones brasileñas, a las que luego les aplicó otro del 40%, elevando el total al 50%. En represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del líder estadounidense que fue condenado a 27 años de prisión por haber intentado un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula da Silva. Representantes del gobierno se reunieron con los familiares de los colombianos detenidos en Venezuela. Laura Saavedra.
Se trató de una reunión en Villa del Rosario entre el viceministro de Asuntos Bilaterales Mauricio Jaramillo, los representantes de la Defensoría del Pueblo en la frontera y los familiares de los connacionales detenidos por el régimen de Nicolás Maduro, donde pusieron sobre la mesa las necesidades que están pasando los colombianos, pues algunos se encuentran en mal estado de salud física y mental y otros no han tenido comunicación con sus familias desde su captura. Los familiares le pidieron a la Cancillería que fortalezca las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para lograr un acuerdo y la liberación de estos connacionales detenidos arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. De esta manera se cumplió una cita que fue firmada con la fecha de hoy, con los compromisos adquiridos por el gobierno nacional para lograr la liberación de los colombianos detenidos. La administración de Donald Trump ordenó a las embajadas de Estados Unidos que tomen nota de aquellos países cuyas autoridades promuevan o financien los abortos, la eutanasia, el cambio de sexo en menores o las políticas de diversidad, entre otras cuestiones. Estas son las nuevas directrices del Departamento de Estado para los diplomáticos a la hora de elaborar los informes sobre la situación de los derechos humanos en sus países de destino. Abro comillas, en los últimos años nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos, cierro comillas, fue lo que dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado en un comunicado. Allí también se subraya que la administración de Trump no permitirá que queden impunes prácticas como la mutilación de niños, las leyes que infringen la libertad de expresión y las políticas laborales que discriminan por raza. Volviendo con noticias nacionales, a la Corte Constitucional llegó una demanda que busca tumbar las modificaciones al contrato de aprendizaje en la reforma laboral. Claudia Camila Vargas. El abogado Gilberto Estupiñán radicó esta demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la reforma laboral por presuntos vicios de trámite y violaciones de fondo a la Constitución. Estupiñán indica que la norma demandada modificó de manera irregular el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo y redefinió la naturaleza del contrato de aprendizaje, otorgándole características propias de un contrato laboral ordinario, imponiendo así obligaciones, aporte a la seguridad social y prestaciones propias de un empleo común. El demandante argumenta que esto contraviene los artículos 67, 53 y 25 de la Constitución Política. Además, también va en contra de amplia jurisprudencia de la Corte que ha definido, según él, el aprendizaje como una relación de carácter educativo y no como un empleo bajo subordinación plena. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el abogado Miguel Ángel del Río por presuntas irregularidades en el ejercicio de la defensa del ex embajador de Ghana, Daniel Garcés. Daniela Ramírez. La queja disciplinaria que originó la apertura de la investigación fue interpuesta por Beatriz Josefina Niño, ex esposa y víctima en el proceso penal contra el ex embajador Daniel Garcés, imputado por violencia intrafamiliar y abuso sexual. Ella pidió a la comisión investigar una presunta falta del abogado Miguel Ángel del Río por representar en el mismo proceso a Claudia Araminta Bermúdez, llamada por la Fiscalía como una de las testigos. Incluso dice la denuncia que habría intentado manipular su testimonio, pues el penalista fue citado el próximo 2 de febrero a rendir versión libre por estas acusaciones en su contra. Si usted debe la cuota de administración de su conjunto residencial, consulte en caracol.com.co cuál es el asunto legal que salva sus muebles del embargo, pero deja su casa en riesgo. En noticias de las regiones, el hombre acusado de asesinar al exciclista Marlon Pérez en Antioquia fue condenado a 33 años de cárcel. Norbey Valle David. El pasado 3 de octubre del 2024, el exciclista antioqueño Marlon Pérez fue atacado con arma blanca en el cuello, lo que le ocasionó la muerte en el área urbana del municipio del Carmen de Viboral, oriente de Antioquia. Al parecer, el homicida Edison Arley Posada aprovechó el estado de indefensión de la víctima por su estado de embriaguez. Según pudo comprobar la fiscalía, el sentenciado agredió a la víctima luego de que éste se sintiera rechazado por una mujer, con la que compartían las 3 personas en un establecimiento comercial. Por esos hechos probados es que el juez tercero penal del circuito de Río Negro sentenció a Edison Arley Posada a 33 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Por una supuesta indebida manipulación de un arma de fuego, un uniformado habría causado la muerte de la pareja sentimental del comandante de la estación policial de un municipio de Boyacá, Felipe Carreño.
La muerte de Liliana Cruz Buitrago dentro de la estación de policía de Chiscas generó conmoción. Tras el incidente, el comandante de policía departamental, Freddy Barbosa, explicó las primeras conclusiones operativas y adelantó que ya se activaron protocolos internos para esclarecer lo ocurrido. Nos damos cuenta que todo indica que pudo haber sido un accidente, una mala manipulación de una de las armas de fuego de dotación, que desafortunadamente le generó unas heridas de gravedad a esta señora y posteriormente fallece en el centro asistencial. Se espera que la Fiscalía, Medicina Legal y la Justicia Penal Militar confirmen quién manipuló el arma y cómo ocurrió este trágico hecho. 5 funcionarios del IMPEC en Sincelejo comparecieron ante un juez por presuntos abusos contra una reclusa. Félix Hernández. Se trata de Yanni Prasca Mesa, Juan Benítez Borges, Luz Acosta Romero, Juan Salazar Solano y Alexandra Chartuni Barrios. Estos funcionarios del IMPEC son procesados por acceso carnal violento agravado y abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Los hechos datan de 2019 durante una requisa en la cárcel La Vega de Sincelejo, cuando una interna denunció tocamientos indebidos tras hallarse un celular oculto en su cuerpo. Algunos procedimientos ocurrieron en el centro carcelario y otros en Corozal y Barranquilla. Entre los implicados hay un excomandante de guardia y funcionarios con más de 10 años de servicio. Las comunidades campesinas del Valle del Cauca enviaron una carta al presidente Petro exigiendo una mesa de concertación ante la entrega de tierras a personas de otros departamentos. Vanessa Rollero. En la carta reclaman el cumplimiento de la reforma agraria para la población afro, indígena y campesina del territorio vallecaucano, señalando que los procesos sin diálogo están generando tensiones y riesgos de seguridad. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, insistió en que la prioridad deben ser las familias del Valle que llevan años esperando acceso a tierras. Hagamos una mesa acá en el Valle del Cauca para la solución del tema de tierras. Son 86 consejos comunitarios y 19 cabildos indígenas del Valle los que hoy reclaman tierra. Aún así, los predios siguen asignándose a grupos de otras regiones, mientras que las comunidades locales continúan esperando. Nuevo convenio entre las alcaldías de Bogotá y el municipio de Funza va a habilitar un corredor vial por la avenida La Esperanza que busca mejorar la conexión entre ambas regiones. Mariana Neira. El Instituto de Desarrollo Urbano y la Alcaldía de Funza firmaron este convenio interadministrativo para estructurar un nuevo corredor vial que mejorará significativamente la conexión entre Bogotá y la Sabana Occidente. Aseguraron que se proyectan 3 intersecciones a desnivel en puntos clave como el río Bogotá, el humedal Guaylí y la vía de Bizap. Escuchemos a la alcaldesa de Funza, Jamie Villamil. Dios permita que sea esa la solución para que dejemos de emplear 2 horas y media o 3 horas en llegar a Bogotá y retornemos a 45 minutos. Finalmente señalaron que el corredor beneficiará a otros municipios como Mosquera, Madrid, Facatativá y Oaxaca. Iniciaron las obras de modernización del aeropuerto Almirante Padilla en Riohacha, La Guajira. Efraín Hernández. Las obras tendrán 2 años de ejecución con una inversión superior a los 49.900 millones de pesos y se proyecta que esa terminal aérea supere la atención de 628.000 a 1 millón de pasajeros nacionales e internacionales. El proyecto de modernización incluye una nueva fachada para el aeropuerto que incorpora elementos inspirados en la cultura wayú como patrones geométricos, colores y características de la región. Estos trabajos buscan reducir los tiempos de abordaje, transformar la fachada de la terminal aérea y mejorar la experiencia y confort de los pasajeros. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y descarga y mantente al día con nuestra app Caracol Radio.